Reflexionando en nuestra siguiente exposición a cargo de la doctora Ana Zufiaurre, neumóloga del Hospital Donosti, sobre la COVID. Hemos hablado, yo creo, se ha hablado y se ha escrito ingentes cantidades de información sobre una enfermedad sistémica con síntomas tan variados que parecía aproximarse a ella, parecía como la anécdota del elefante de Siddhartha, según lo que uno tocase la definía de un modo, ¿no? Y bueno, ya hay una experiencia, hemos hablado aquí de la asistencia, hemos hablado de los aspectos epidemiológicos. ¿De qué estamos hablando cuando un paciente ingresa en un hospital en urgencias con síntomas? ¿De qué? ¿Qué síntomas? Porque se discutía, los neurólogos tuvieron su pequeña lucha para incluir determinadas manifestaciones de la enfermedad en el cuadro. Las afectaciones primero parecían en los pulmones, pero había gente que de repente aparecía con cuadros embólicos. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que queremos centrar con la exposición que se va a realizar a continuación. Esta enfermedad, ¿qué es? Sobre las causas ya conocemos más, sobre sus manifestaciones clínicas, sobre su tratamiento, también se ha abordado antes, incluso el tratamiento recibido por Trump, me van a permitir. Y bueno, pues, pero no tenemos que irnos tan lejos. Aquí, en Euskadi, hoy y ahora, ¿cómo están las cosas? Bueno, egunon guztioi, mi nombre es Ana Zufiaurre, trabajo en el Hospital Donosti como neumóloga y un poco os queríamos contar desde el servicio cómo hemos vivido toda esta pandemia, cómo fueron nuestros principios y cómo es el presente de ahora, que como veréis no tiene nada que ver, y cómo ha podido cambiar todo en apenas 8 meses. Bueno, un poco para empezar, nada, decir todos lo que sabemos que es el virus, el nombre exacto del virus, coronavirus SARS-CoV-2, que esas son las siglas en inglés. La fuente del virus está claro que parece que es un animal, aunque el reservorio pues no sabemos muy bien de dónde puede venir. Desde el pangolín, parece que ha habido estudios que comentan que puede ser la serpiente, murciélago, etcétera. Lo que queda claro es que este virus se nos une en el cuerpo a las células con un receptor, y es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que luego veremos por qué es importante. El nombre de la enfermedad que produce este virus, la enfermedad de coronavirus de 2019, COVID-19. ¿Vale? La transmisión, bueno, lo que está claro es que todo el tema de la transmisión ha repercutido a la hora de trabajar en un hospital, porque no sabíamos en principio cómo se transmitía, si podíamos tocar las paredes, si podíamos estar con el compañero de al lado, etcétera. Conforme han pasado los meses, cada vez queda más claro un poco cómo es la transmisión de este virus, la más importante de persona en persona, con los contactos cercanos por gotas, menor de 5 micrómetros, y estas gotas proceden de las vías respiratorias del paciente infectado, de la persona infectada, y llegan a no más de 2 metros. ¿Qué pasa con la transmisión aérea? Pues bueno, como sabéis, controversia total. Algunos meses dicen que sí, al siguiente mes parece que no está claro, pero es verdad que ahora mismo estamos un poco en ese tema, que sí que parece que hay transmisión aérea. La distancia es más de 2 metros y se ha visto que en los espacios mal ventilados es donde tenemos este problema. Bar, autobuses, colegios, etcétera. La detección de este virus en otros, vamos a decir, cultivos del paciente, como pueden ser en la sangre, en las lágrimas conjuntivales, pues es muy poca. No se ven los estudios
que están publicados, como podéis ver, en 8 meses lo que se ha podido publicar son estudios con poca N, con pocos pacientes, pero sí que lo que se ha visto es que apenas se puede encontrar virus en la sangre. Y en lo que quiere decir en las heces, que también hubo un momento al inicio de la pandemia que se sospechaba que podría haber una transmisión orofecal, como puede ser el caso del ébola. En los estudios que se han publicado, por ejemplo, que es el estudio de China con la mayor N que tiene en este tipo de estudio, parece que los restos de coronavirus en las heces no llega al 15% de los pacientes, ¿vale? Por lo que desde la OMS está descartado ese tipo de transmisión. Entonces, lo que tenemos es un paciente que es infectado por el coronavirus y el miedo que nos genera es qué transmisión puede tener al siguiente paciente o a la siguiente persona, ¿no? Y parece que el periodo de infecciosidad es mayor en los individuos infectados a las primeras etapas, ¿vale? Puesto que el ARN viral en estos momentos es cuanto mayor está. Y este contagio, este posible contagio va disminuyendo la transmisión después del 7º o 10º día. Es verdad que hay pacientes que tienen una detección prolongada del ARN viral, pero eso no quiere decir que puedan infectar, ¿vale? Hay pacientes, por ejemplo, de edad avanzada, pacientes con gravedad de la enfermedad. Incluso hemos visto en el hospital pacientes con tratamientos quimioterápicos, con sistemas inmunológicos disminuidos, pueden llegar a dar PCR positiva durante meses, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sean contagiosos. Porque el ARN viral que encontramos en ese frotis no siempre nos va a decir que el virus está activo, sino que lo que hay es restos virales en esa vía respiratoria. Entonces, con todo esto nos plantamos en el momento de cómo diagnosticar al paciente o cómo diagnosticar que el paciente tiene el virus. Ahora mismo sí que tenemos un amplio medios para poder diagnosticarlos, pero esto no era así al principio. Los tipos de test diagnóstico que tenemos se pueden dividir, yo creo que en tres columnas, vamos a decir. El test de ARN, que sería la PCR, que lo tenemos desde el principio, que parece que ha mejorado conforme han pasado los meses, y lo que nos va a medir es, con una muestra nasofaringea y en un resultado de 4 o 6 horas, dependiendo un poco de la carga de laboratorio, nos va a medir los restos de ARN que tenemos en la zona nasofaringea. En cuanto a los test inmunológicos, puede haber test de antígenos o test de anticuerpos. Los test de antígenos apenas se han usado, es con una muestra nasofaringea y lo que mide es el antígeno que tiene el virus. La envoltura del virus es la proteína que vemos. Y los test inmunológicos de los anticuerpos son lo que se sacan sacando la sangre del paciente. Lo que medimos, vamos a decir, es los anticuerpos que ha generado ese paciente contra ese virus. Y luego tenemos los test rápidos. Los test anticuerpos rápidos fueron los primeros que salieron, incluso ya para abril, mediados de abril ya los teníamos, y con una gota de sangre, con una gota capilar, como si fuera a hacer un destrostis a un paciente diabético. Lo que hacíamos era ponerlo en un tipo de predictor, vamos a decir, y este nos marcaba si esa sangre tenía anticuerpos o no, en 10-15 minutos. Fiabilidad, justita, para empezar, porque el cuerpo necesita días para crear esos anticuerpos y en el momento agudo pues veníamos un poco, no nos servía de mucho. Los nuevos test que se están comercializando, los que están de moda ahora mismo en los medios de comunicación, son los test rápidos de antígeno. También con un frotis nasofaringeo se coge muestra y se pone en el predictor. Y en 10-15 minutos nos va a decir si tenemos antígeno o no. El problema de estos test, que para eso tienes que tener el antígeno y tiene que ser en gente con síntomas menor de 5 días. A partir del 5.º día parece que pierde esa efectividad. Y parece que nos viene bien para que nos diga que el paciente es positivo, pero en cuanto es negativo, pues nos crea nuestras dudas. Entonces, con todos estos test, teníamos que saber cuándo era el momento adecuado de utilizar cada uno. Si veis, desde que empieza la infección hasta que empiezan los síntomas, tenemos un periodo de incubación, que es un periodo de incubación largo.
en el caso del coronavirus, no como la gripe, que por ejemplo, que es de 1 o 2 días, pero hemos visto que hay gente que se puede pasar 7 días incubando este virus y contagiando este virus. En estos días que no tenemos síntomas, lo que tenemos es una carga viral, por lo que la mejor prueba para conocer esa carga viral será la PCR. A partir de los síntomas empieza el antígeno a florecer, por lo que los test antigénicos tendrán su valor, y a partir del segundo día el cuerpo empieza a segregar los anticuerpos. El primer anticuerpo, la IgM, de momentáneo. Entonces, los test de anticuerpos son los que ahí empezarán a tener su valor. Bueno, y con todo esto nos plantamos en la primera ola, a finales de marzo, en el Hospital Donosti, que es verdad que veníamos un poco con ventaja respecto a otros hospitales de la red vasca, puesto que veíamos que Vitoria ya había empezado a tener sus pacientes, por lo que íbamos un poquito de sobreaviso. Pero lo que nos pasó es que tuvimos un aluvión de ingresos, de llegadas a urgencias en poco tiempo, con la misma clínica, pero sin diagnóstico, por lo que teníamos pacientes con sospecha clínica, pero no sabíamos lo que eran, no teníamos diagnóstico de esos pacientes. Nos tuvimos que organizar todo el hospital para hacer frente a este aluvión, y lo que hicimos fue como un equipo COVID, que le llamábamos entre nosotros, con médicos de medicina interna, unidad de enfermedades infecciosas y neumología. Realizamos equipos para ver diferentes plantas. Conforme fueron aumentando los ingresos, tuvimos que hacernos acopio o pedir ayuda al resto de las especialidades médicas, incluso quirúrgicas. Y lo que hicimos fue una división bien desde urgencias, hospitalaria y unidad de críticos, diferenciando un poco el diferente tipo de pacientes que teníamos. Los etiquetamos como los limpios, vamos a decir que eran los blancos, el paciente con sospecha, que era la zona gris que le llamábamos, y los confirmados, que eran los pacientes negros. Conforme iba habiendo ingresos, iba aumentando, sobre todo en nuestro caso, los ingresos en grises, porque no teníamos PCR ni test que nos dijeran que ese paciente tenía coronavirus. Claro, nos encontramos en un escenario que tenemos casi 300, 400 pacientes ingresados, de ellos más del 70%, 60-70%, al principio eran grises, en habitaciones individuales, con toda la EPI puesta y con la puerta cerrada. Teníamos que ir desmontando que ese paciente no era coronavirus para poder pasarlo a limpio. Eso equivale a que el médico que venía a la mañana le parecía una sospecha una cosa, el que venía a la tarde pues le parecía otra sospecha, el de la noche pues no le parecía sospecha y lo sacaba limpios, por lo que se tuvo que hacer un protocolo de actuación para que todo médico que pasara, bien cardiólogo, traumatólogo o neumólogo, hiciera lo mismo. Y lo que se hizo, sobre todo, los compañeros de medicina interna fueron los que gestionaron un poco este protocolo, fue realizar pues bueno, un protocolo de 9 pasos, ¿no? Cuando llegaba el paciente a la zona gris o incluso en urgencias, se apuntaba la fecha de inicio de los síntomas, porque sabíamos que lo que veíamos en China e Italia era que el paciente empeoraba al 7º día. Entonces era importante saber cuándo había empezado con esa clínica. Fecha de inicio, graduábamos en la sospecha baja, en una sospecha media o sospecha muy alta. Estratificábamos el riesgo que tenía ese paciente de empeorar. Definíamos la intensidad del paciente. Teníamos que saber si ese paciente se ponía malo, a dónde teníamos que recurrir o qué teníamos que hacer. Había que historiar al paciente cada vez que entrábamos, puesto que cuando hay un bloqueo de urgencias, lo más fácil y lo más resolutivo es ingresarlo en planta cuanto antes para dar cabida a todo lo que venía por detrás, ajustar el tratamiento y un poco el plan que teníamos que seguir, bien si salía limpios, no salía, etc. Y por último, informar a la familia, si el paciente quería que informáramos a la familia, si iba a ser él o ella el que iba a informar a la familia, etc. Y un poco ir, por último, definiendo si el paciente se encontraba bien, cómo darle de alta, si iba a domicilio, si era para un centro sociosanitario, etc. Entonces, esta es un poco la tabla que nos hemos tenido que aprender de memoria y creo que ninguno del hospital no lo sabe. Lo que hacíamos en cuanto a la sospecha era darle una puntuación a los ítems, diferentes ítems. Como podéis ver en la pantalla a la izquierda, febrícula que viniera de respiratorio, 1 punto, la clínica tos seca, fatiga, otro punto, los infiltrados radiológicos, unilateral 1 punto, multilobar 2 puntos, el contacto estrecho
con un paciente positivo 2 puntos y si veíamos una causa alternativa, pues el paciente tiene una infección de orina, se restaban 2 puntos. Al principio de todo, empezamos a preguntar si venían de Italia, si venían de Madrid, pero nos duró una semana esas preguntas. Entonces, sumando todo eso, tenemos una sospecha baja, 0,1, 2 o más y más de 3, que ya es sospecha muy alta. Con todo eso, según en el día que estábamos de la clínica, pues pedíamos una prueba u otra. Y la sospecha se tenía que ir reevaluando cada vez que salía una prueba. Si una prueba salía negativo, volver a reevaluar la sospecha, etcétera. Os podéis imaginar el miedo o la responsabilidad que se tenía entonces, o se tiene también ahora, cuando hay una sospecha y tenemos que sacarlo a limpios, porque es una zona donde no hay coronavirus, con el miedo que genera crear algún brote en una planta limpia. Pero bueno, poco a poco yo creo que también los test fueron mejorando y no tuvimos esa sensación de sacar ningún positivo a limpios, ¿vale? Y si se sacaban, estábamos con las medidas higiénicas de mascarilla, limpieza de manos, etcétera, que tampoco se terminaba el mundo, vamos. Una vez realizada la sospecha, lo que hacíamos era graduar el riesgo. Para ello utilizábamos diferentes escalas, el Queen-SOFA pues, para la sepsis, el CUP65 es una escala para las neumonías, la comorbilidad que puede tener el paciente, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera, otros factores de riesgo que nos pueden dar severidad. Y se puntuaba todo, ¿no? Se hacía una suma de los puntos y nos daba un riesgo bajo, medio o alto. Y eso también lo dejábamos reflejado en el juicio diagnóstico, por lo que todos los pacientes de grises estaban diagnosticados al principio con la fecha de inicio de los síntomas. La sospecha que teníamos pues sería el 1 de octubre, sospecha media, riesgo alto. Y entonces todos sabíamos un poco qué teníamos enfrente, cuál era la situación del paciente. Y por último, definir la intensidad del tratamiento. Venían pacientes desde los 14 años, 15 años, 36 años a los 88, 100, 120. Entonces teníamos que definir un poco el candidato a qué teníamos que ofrecerle o qué podíamos ofrecerle a nuestros pacientes. Desde tratamiento médico activo, valorar si podríamos poner un antiviral que tendríamos en el momento y los ingresos en cuidados críticos o no. Y en la segunda ola, que empieza en julio y no sabemos cuándo acabará, pues bueno, lo que tenemos es una situación totalmente distinta, porque los pacientes que nos vienen son pacientes que vienen diagnosticados desde primaria. Los pacientes vienen con la PCR hecha y sabemos que son pacientes coronavirus, por lo que tenemos son, o hemos tenido, más confirmados, más en zona negra que la sospecha de grises, por lo que esta manera de trabajar tampoco ha sido tan necesaria. Seguimos manteniéndolo, pero no hemos tenido ese aluvión de ingresos. Los ingresos han sido más graduales, pero es verdad que hemos tenido que mantener el resto de la asistencia clínica. Así como la primera ola solo había coronavirus, ahora aparte del coronavirus tenemos otras cosas. La clínica, bueno, ya conocida por todo el mundo, lo que se ve en los pacientes que ingresan son fiebres elevadas, tos invalidantes, el paciente cuenta fatiga, suelen tener mialgias y aunque aquí no aparezca, la anosmia es muy, muy común, sobre todo sí que parece que se suele ver en los primeros días de la infección. Y clínica gastrointestinales, este es un estudio publicado creo que en julio en el New England y a mí sí que me parece, tengo la sensación que la diarrea y las náuseas suelen ser más comunes que el 5%. Pero bueno, en general es una clínica muy, muy general. Hasta ahora, claro, hemos empezado con esta ola en marzo, que no hemos tenido gripe, hemos pasado verano y estamos a las puertas de otoño y no hemos tenido que diferenciar la infección por coronavirus con la gripe, con los resfriados de otoño, etcétera. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos, nadie lo sabe. Sí que parece que en el hemisferio sur la gripe ha sido anecdótico y esperemos que sea así, pero sí que tenemos pues bueno, ciertos datos que nos puede hacer balancearnos hacia un lado u otro. Está claro que la rinitis, pues la alérgica o el resfriado común, no suele tener una clínica de tantas mialgias, fiebres tan elevadas, fatiga y sobre todo la anosmia, que suele ser muy característica, pero en cuanto a la gripe, pues bueno, ya veremos cómo va, pero sí que parece que es más parecida al coronavirus. Es verdad que parece ser que el coronavirus cuenta en los pacientes más fatiga, más sensación de falta de aire que la gripe, pero habrá que verlo.
En cuanto a la evolución de estos pacientes, esto está más que dicho ya, entredicho, pero bueno, sí que se ve que hay una fase de respuesta viral en el paciente cuando es infectado por el virus. Tenemos un estadio 1, que sería la infección inicial. Tenemos una respuesta viral que nos va a dar febrícula, tos, diarreas, cefalea, mialgias, un cuadro un poco más general. Y cuando pasa esta fase de respuesta viral, entramos en una fase pulmonar, que suele ser a partir del sexto o séptimo día. En esta fase pulmonar empieza a haber una inflamación por parte del cuerpo, pasando a una fase de hiperinflamación general, la famosa tormenta de citoquinas, activación de los macrófagos. No sabemos, no se sabe, ni los científicos, ni el mundo sanitario sabe el porqué de unos pacientes pasan a esta fase y otros se quedan solo en la fase viral. En la fase pulmonar, pues bueno, los síntomas, la afectación primordial suele ser la pulmonar, con disnea, baja la saturación, empezamos a tener placas con anormalidades y en el estadio 3, en la fase de hiperinflamación, aparte del distrés respiratorio que vamos a tener, el virus empieza a afectar a todo el cuerpo, miocardio, riñón, etc. En la infección inicial, bueno, el virus entra por la zona nasofaríngea, se une al receptor que hemos comentado antes, entra a la célula, hace que haya una lisis, una destrucción de esa célula, y lo que veremos es que esa célula se va multiplicando. Por una parte nos va a dar una lesión celular y por otra parte parece que aquí está el inicio de la anosmia. Esas células que entran en la zona nasofaríngea pueden ser terminaciones nerviosas y hace que perdamos el olfato. Esta suele ser la primera infección, suele ser la clínica leve que vamos a decir, y es aquí donde tenemos una gran capacidad para diseminar, para ser contagiosos. Vamos. En este momento las placas o el escáner que tengamos pulmonar van a ser escáneres limpios. Aquí el paciente no tiene afectación pulmonar. Pero si pasamos a la siguiente fase, empezamos a tener una fase ya más de inflamación. El virus, como veis, entra a los pulmones, se pega al alveolo y lo que va a generar es que al entrar al alveolo ahí va a haber una reacción inflamatoria. Empieza a haber activación inmunal del cuerpo, hay una activación macrofágica, las citoquinas son expulsadas, empieza a haber fagocitosis y lo que tenemos es una inflamación de ese alveolo, una alveolitis, que nos va a dar un edema. El pulmón se queda edematizado, tenemos una neumonitis con una inflamación del pulmón. Aparte de eso, hay una alteración del pequeño vaso, de las arterias y las venas que hay en el pulmón. Eso nos va a dar que haya trombosis en los vasos pequeños y esto nos va a hacer que haya más alteración a la perfusión. No llega tanta sangre al pulmón, por lo que el oxígeno no se puede transportar por la hemoglobina. Y en las placas, pues bueno, en la RX de tórax se ven infiltrados muy tenues. Aquí podéis ver ahí arriba donde están las flechas y las periféricas son muy tenues, pero donde mejor se ve es en el escáner. En el escáner se empiezan a ver condensaciones muy lobulares con broncograma aéreo, que son periféricas, subpleurales, y ahí es donde vemos que hay una inflamación del pulmón. Y si esto pasa a la siguiente fase, tenemos un síndrome de activación macrofágica, una tormenta de citoquinas y además de inflamarse el pulmón más de lo debido, sigue habiendo un edema pulmonar, un edema de los alvéolos. La lesión endotelial, que pasa a ser de pequeño vaso, pasa a ser a vasos cada vez más grandes con problemas de la coagulación, riesgo de trombosis, de embolias pulmonares. Pasa lo mismo en el corazón, afectación miocárdica. En el riñón, los pacientes que llegan a estos estadios tienen necesidad de hemofiltros, afectación del hígado, elevación de las transaminasas, sistema nervioso central con encefalopatías, etc. Y esto es lo que vemos ya en las placas. Pulmón en blanco y en los escáneres pues cada vez afectación más extensa, con signos de fibrosis. En la analítica lo que vamos a ver, disminución de los linfocitos, aumentos de la PCR, LDH, dímero D, y se ha visto que estos tienen un impacto pronóstico. Cuanto menor linfocitos tengas, más grave estarás. Y cuando más aumento de leucocitos, neutrófilos, sobre todo transaminasas, el dímero D y la PCR, pues más riesgo tienes.
En cuanto a los hallazgos en la gasometría arterial, lo que se ve en estos pacientes son hipoxias, pérdida de oxígeno progresivos y en pocas horas. Lo que se utiliza para medir no es tanto la saturación sola, sino el índice PAFI, que es la presión arterial de oxígeno dividido en la fracción inspiratoria de oxígeno que le estamos aportando al paciente. Lo normal es más de 300, conforme va bajando esa PAFI, más necesidad de oxígeno va a tener el paciente, empezando primero con oxigenoterapia convencional, unas gafitas nasales, el Ventimask, etcétera, pero cada vez vamos a necesitar más gafas nasales de alto flujo, la no invasiva, incluso llegando a invasivas. Se han visto PAFIs muy bajas, con necesidad de ventilaciones mecánicas muy difíciles de realizar, difíciles de ventilar esos pulmones y con necesidad de prono, ponerle al paciente en decúbito para que ventile mejor ese pulmón. ¿Y el tratamiento? Bueno, pues cuando empieza la ola en marzo, lo que hay es una vorágine de opiniones de expertos, de lo que pone Madrid, lo que pone Italia, lo que pone China, pero lo que se hizo un poco es intentar también protocolizar y que todos pusiéramos lo mismo a todo paciente que entraba por urgencias. Lo que se hizo, dividir la fase viral con la fase pulmonar, entonces la fase de inflamación. En la fase viral, paciente que ingresa con cuadro respiratorio, pero no muy grave, de entrada le poníamos el famoso lopinavir, ritonavir, el Caletra, con la hidroxicloroquina, a todos, con consentimiento informado porque está fuera de ficha técnica y con eso íbamos viendo. Si el paciente no evolucionaba bien, se valoraba a iniciar interferón, que es verdad que no daba tiempo a ponerlo, puesto que los pacientes que se ponían malos muy rápido. Entonces, el siguiente paso que teníamos era el paciente que entraba en la UBI con necesidad de ventilación invasiva y entonces se valoraba el inicio de Remdesivir, ya con el paciente intubado. En esos 10 días de marzo-abril, pues tampoco había tanto Remdesivir para todos, por lo que se puso como alternativa el tocilizumab, es el inhibidor de la interleuquina 6. Todo esto se hacía viendo los estudios que habían sido publicados, haciendo un estudio del campo y, como veis, la calidad de la evidencia en todos estos era de muy baja calidad y parecía que el único que daba una recomendación era la hidroxicloroquina. Conforme fueron pasando los días, la OMS hizo un ensayo, el Solidarity que se le llamaba, y tenía 4 ramas, que eran las ramas de estos tratamientos, por lo que a los pacientes intentábamos que todo lo que poníamos fuera de ficha técnica fuera un ensayo. Lo que hacíamos era, había gente de permiso maternal, embarazadas, por ejemplo, que no podían ver estos pacientes, que desde casa nos ayudaban a introducir los datos, la aleatorización, etcétera, de estos pacientes. Y anduvimos con este ensayo trabajando. Cuando el paciente no iba bien, empezábamos con una fase de inflamación, como bien os he dicho, valorábamos el tocilizumab y empezaba a haber corrientes de los corticoides, de los bolos de corticoides, pero también bastante, todo el mundo sanitario, vamos a decir, bastante reacio con los corticoides. La profilaxis para la trombosis iba a ser muy importante en estos pacientes. Todo paciente que ingresaba se le iba a poner una heparina de bajo peso molecular como profilaxis, y si teníamos una sospecha de que podía haber trombosis en algún sitio del cuerpo, pues valorar el aumento de esta heparina como tratamiento ya antitrombótico. Y lo que tuvimos también fueron diferentes tipos de ideas. No sé si os acordáis, en Francia hubo una rama que decía que el ibuprofeno empeoraba la situación de los coronavirus, por lo que se retiraron también todos los AINES de estos pacientes, cosa que se ha quedado un poco en entredicho, pues porque no ha estado demostrado. Y los IECAS, que son tratamientos que se ponen antihipertensivos a los pacientes, pues tienen el mismo receptor que el coronavirus, que os he comentado, por lo que a estos pacientes también les retiramos todos los IECAS, un poco sin saber. Y lo que os he marcado en las flechas, pues bueno, desde el principio, como veis, no se recomendaba el tratamiento esteroideo. La dexametasona que se pone a todo el mundo ahora no se recomendaba porque se había visto en estudios con otros coronavirus, el SARS y el MERS, que empeoraba la situación. Entonces no les dábamos. Y por último, la ventilación mecánica no invasiva.
las famosas, bueno, las que conozcáis, las BiPAPs y las CPAPs que se utilizan en las apneas de sueño, pacientes que tienen máquinas para poder dormir a la noche como de soporte respiratorio, no estaban recomendadas en estos pacientes, ni la oxigenoterapia de alto flujo. Son unas gafas nasales que echan oxígeno a flujos elevados. Por una parte, porque parecía o había alguna recomendación que comentaba que se podía atrasar la intubación en los pacientes porque tenían una caída del PAFI muy rápido, y por otro lado que generaban aerosoles. Entonces, si no sabíamos cómo se transmitía el generar aerosoles, sabiendo que igual no era muy beneficioso, pues se decidió no realizarlos. El problema que teníamos fue que había pacientes que no eran coronavirus y que tenían necesidad de estas máquinas, a las que no se les pudo poner al principio porque eran sospechosos, y para cuando sacábamos de la sospecha pues podían pasar 2 días. ¿Y qué pasó en julio? Pues bueno, en 8 meses ha dado un vuelco general todo el tratamiento. Como veis, el lopirrito y la hidroxicloroquina, después de una moderada calidad de evidencia, es una recomendación en contra. No se pone a estos pacientes, cosa que hemos puesto al inicio. Y el remdesivir, con una calidad de evidencia moderada, pues la recomendación no es tan clara todavía. Los pacientes que ingresan en esta fase viral menor de 7 días, y si vemos que están graves o van por mal camino, tenemos 2 opciones. El ensayo Solidarity, que ahora mismo tiene 2 ramas, que es tratamiento sintomático versus el remdesivir, o si vemos que es una indicación que está muy clara, pues siguiendo los criterios de la Agencia Española de Medicamentos, ponerlos, ¿vale? Sin esperar que estén ventilados, ni intubados, ni nada. En cuanto al tratamiento antiinflamatorio, pues ahora hemos empezado a poner la dexametasona. Después del ensayo Recovery, parece que los pacientes con necesidad de oxígeno, sea el oxígeno que sea, con unas gafitas nasales es suficiente para iniciar la dexametasona a 6 miligramos 24 horas, porque se ha visto que disminuye el ingreso hospitalario e incluso la mortalidad en estos pacientes. Por lo que a todos los pacientes que necesitan oxígeno se les pone. Si el paciente no va bien, pasamos al siguiente escalón, que serían los antiinflamatorios, que pueden ser bolos de corticoide o el tocilizumab. La calidad de la evidencia en estos 2 también sigue siendo todavía baja. Parece que los bolos de corticoides son un poquito más a favor, pero no está clara, por lo que hay que seguir con los ensayos clínicos. Desde el Hospital Donosti está en marcha el estudio TOCICOVID, que son las 2 ramas, y pues bueno, se va aleatorizando al paciente en uno u otro para ver un poco cuál pues bueno, en un futuro qué nos va a decir este ensayo. Y esta es la tabla un poco resumen que lo que estamos haciendo ahora. Sin necesidad de oxígeno, tratamiento de soporte, si está con infección, antibiótico, etcétera, en antipiréticos. Si hay una necesidad de oxígeno, empieza la dexametasona, y de ahí pues todo lo que os he comentado, siempre intentando que al paciente pueda ser candidato a algún ensayo que nos pueda dar frutos en un futuro y saber qué es lo que tenemos que hacer para el aula 3. Y el tratamiento de la heparina no ha cambiado. Este es de los pocos que tiene una evidencia muy, muy clara, y seguimos haciendo lo mismo. En cuanto a la oxigenoterapia, pues bueno, esto también ha cambiado. Se ha visto que con el coronavirus actual no es lo mismo que el SARS ni es lo mismo que el MERS. No se ventila igual, las ventilaciones mecánicas invasivas no se realizan igual que estos 2, por lo que las gafas nasales de alto flujo sí que parece, aunque tengan una baja calidad, sí que tienen una recomendación débil a favor, y la ventilación mecánica no invasiva, que luego os enseñaré, en la insuficiencia respiratoria hipercápnica, cuando el carbónico está elevado, es una recomendación fuerte a favor. Este es en la tabla que veis a la derecha, es un estudio, sí, en laboratorio, que realizan desde los europeos de neumología para ver la aerosoloterapia que generan todas las oxigenoterapias. Y aquí es cuando, no sé si se ve muy bien, pero por ejemplo, cuando pone las gafas nasales de alto flujo, el HCNC, a 60 litros, que ese es el máximo de litros que puede dar casi todas las gafas nasales de alto flujo, el aerosoles que generan llegan hasta los 17 centímetros. En un transversal puede ser 62, pero el primero, como veis, el oxígeno con cánulas nasales normales a 5 litros es de 100 centímetros.
por lo que ese miedo a generar aerosoloterapias tampoco queda tan claro. Aquí os he puesto dos imágenes para que veáis un poco en qué consiste, en dos palabras, la ventilación mecánica no invasiva. Lo que hacíamos desde neumología, también en otros sitios, pero bueno, en neumología sobre todo, era ventilar a los pacientes con un circuito abierto, lo que quiere decir que esa mascarilla en el codo tiene una fuga. Por ahí sale el aire expirado y eso es una válvula casi de seguridad. Si el paciente se desconecta, no se va a ahogar porque tiene una salida de aire. En la foto de al lado es el plató ese es la fuga expiratoria. ¿Qué pasa con los pacientes que tenemos infectados por el coronavirus? Pues que claro, tenemos que minimizar estas fugas y para ello se utilizan circuitos cerrados. Eso quiere decir que no tiene fuga y el circuito es con doble tubuladura. Por un lado va a entrar el aire que inspiramos y por el otro sale el expirado. Generamos menos aerosoles, pero tiene más riesgo para el paciente, por lo que cuando utilizamos este tipo de ventilación tenemos que estar encima del paciente con una monitorización más estrecha, con una EPI adecuado, está claro, para esos aerosoles y a ser posible, y si pusiéramos con una habitación de presión negativa. Vale. Entonces, en todo este tránsito de pacientes podemos tener dos tipos de pacientes, el que va bien, pero también el que va mal, con una evolución desfavorable. El que tenga el techo terapéutico en cuidados críticos, pues lo mandábamos a la unidad de cuidados intensivos o en su necesidad, según las camas que disponíamos, a reanimación. El paciente que no iba bien, pero no llegábamos a tener ese techo terapéutico, pues bueno, teníamos que decidir entre todos cómo paliar los síntomas, bien en la planta de hospitalización, bien en el centro sociosanitario que correspondiera en ese momento o bien en domicilio con acompañados de hospitalización a domicilio, sobre todo en la primera ola. 4 palabras de la unidad de cuidados críticos. La mayoría que ingresaban iban directos a la intubación con necesidad de pronación para mantenerles ventilados. Eran ingresos y son ingresos prolongados. Cuando intubamos a una persona, a un paciente, el riesgo de sobreinfección se dispara con alteraciones protrombóticas y de la función renal, con necesidades de hemofiltros y con unas polineuropatías severas. Los pacientes tienen una pérdida de musculatura brutal. En la primera ola, pues como en todo el hospital, los ingresos fueron en pico y en la UBI también. Se tuvieron que habilitar más espacios con famosa necesidad de comprar ventiladores, pero también con la necesidad de tener más personal cualificado para esos ventiladores. Y en la segunda ola, pues los ingresos han sido más espaciados, pero tenemos que tener en cuenta que se ha mantenido toda la asistencia no COVID. Así como en el principio no había infartos y no había ictus, ahora tenemos COVID más el resto de las cosas que toca haber. Cuando el paciente va bien, la evolución es favorable. Por una parte, la salida de cuidados críticos, de cuidados intensivos, después de semanas intubados, son pacientes que vienen con polineuropatías, con necesidad de oxígeno, así como en la primera ola no pudimos realizar terapias respiratorias en planta. Hoy en día podemos ofrecer gafas nasales de alto flujo, incluso la no invasiva, en planta de hospitalización y esto hace que podamos sacar a los pacientes que van con una evolución favorable antes de la unidad de cuidados intensivos y poder dejar sitio al quien lo necesita. El paciente que no necesita estas terapias, convalecencia, centros de rehabilitación, incluso el que está bien, a domicilio. He puesto el hotel entre comillas porque es una salida, un recurso que utilizamos si bien en la primera ola, en la segunda ola, en pacientes que no podían hacer el aislamiento en domicilio porque tuvieran familiares que tuvieran factores de riesgo o pacientes que vivían solos y necesitaba que alguien les llevara la comida y los medicamentos. Todo esto con el seguimiento por parte de primaria, incluso de hospitalización a domicilio si fueran con tratamientos desde el hospital. El seguimiento de estos pacientes, pues bueno, no hay nada publicado. En 7 meses no ha dado tiempo a publicar nada. Los protocolos que tenemos son protocolos que ha hecho cada centro. En nuestro caso lo que hacemos es un seguimiento neumológico en las consultas de enfermedades intersticiales a los pacientes que han necesitado ingreso en cuidados críticos, con unas pruebas de función respiratoria y radiológicas para ver cómo va la evolución de esos patrones de distrés respiratorio. Y desde el Hospital Donostia también se está haciendo un estudio prospectivo con todos los pacientes
que han ingresado por COVID, haciendo un seguimiento de cara al alta a X meses con el seguimiento analítico y pruebas de función respiratoria para ver cómo van y poder saber cómo evolucionan estos pacientes. Y por último, nada, decir que es verdad que todo esto, pues muchos ensayos, mucho medicamento, pero al final creo que es uno de los grandes hándicaps que hemos tenido y ha sido la humanización de todo esto. En la primera ola, el desconocimiento ha sido tal que hemos tenido miedo de sociedad, miedo de sanitarios, y el miedo ha generado que hayamos aislado a estos pacientes. El aislamiento era total, se les metía en la habitación, se cerraba la puerta y cuando te tocara el pase pasábamos el mínimo contacto de los sanitarios, todos los sanitarios, y sobre todo los pacientes de edad avanzada, los pacientes que estaban en críticos, no tenían recursos para comunicarse. El chico joven de 40 años pues tiene un móvil para poder llamar. Y en la segunda ola creo que hemos mejorado en esto llamativamente. El conocimiento, al ser mayor, el miedo también ha disminuido, no el respeto, pero sí el miedo, y esto ha hecho que el aislamiento sea parcial. Incluso hoy en día los pacientes que tenemos de COVID reciben visitas. Les dejamos, por ejemplo, en neumología, reciben visitas cada 48 horas por parte de los familiares, de uno de ellos. Y el uso de las tecnologías para comunicarse. Hemos tenido que reinventarnos con el uso de móviles personales, pero de tablets, de videollamadas a las familias, etc. Y por último, pues bueno, es verdad que el coronavirus ha aumentado la mortalidad en estos pacientes. El seguimiento de la recuperación de estos pacientes está siendo largo, pero sí que parece que poco a poco van recuperándose. Pero tenemos el resto de los pacientes, que son los pacientes crónicos que han tenido 8 meses de interrupción de su seguimiento, que estamos viendo que ahora pues vienen justo. Y a esos hay que darles una salida y hay que ver, y vemos que tenemos que organizarnos como servicios para dar salida a los dos, a los pacientes COVID, pero también a los no COVID. Y eso ha generado pues, que tengamos que organizar desde las consultas externas hasta las broncoscopias para hacer frente a los dos tipos de paciente, y con todo el trauma y mental que nos puede generar a todos, y no solo sanitarios, sino a la sociedad. Pero bueno, que nos ha tocado este mundo gris, pero que creo que tenemos que intentar darle el color que se merece con todo lo que podamos. ¿Vale? Eskerrik asko, ponentziagatik, nik galdera bi ditut. Bata da, el triaje, hay normas de triaje, perdón, hay normas de triaje cuando llegan las personas enfermas según edad, gravedad u otras cuestiones, a quién se elige el tratamiento, cómo, el que llega antes, etc. Y la segunda cuestión, ¿hay protocolos, por ejemplo, sobre los derechos que tienen las personas que están ingresadas? Es decir, has hecho referencia y se adoptarán decisiones muy ponderadas, pero me refiero a si existen protocolos ya de alguna manera formalizados sobre facilitar medios de comunicación con el exterior, permitir visitas o qué tiempo de visitas, etcétera, etcétera. Y después quizá una cuestión relacionada con esta es, tendría que haber entonces también, o depende la atención, en algunos casos puede estar condicionada por el espacio, que el hospital sea más grande, menos, etcétera. ¿Tiene algún tipo de regulación esto? Sí, el triaje que se hace, por ejemplo, el triaje desde que ingresa a urgencias, el triaje va con un médico, incluso dos, si hay mucho trabajo, y un poco la sospecha clínica que tenían de la entrada. En principio, en el momento de pandemia alta, eso cambia según la incidencia. Si la pandemia estaba con una incidencia alta, todo era coronavirus hasta que se demuestra lo contrario. Y ahí pasábamos al riesgo. Si el paciente tiene riesgo alto, se le verá antes, quiero decir, por delante, que el que tiene riesgo bajo. Para eso era necesario este protocolo, para poder. Pero es verdad que este protocolo está hecho
cuando una incidencia elevada, cuando en junio no teníamos casos, pues con un punto igual no era una sospecha media. Teníamos que ir cambiando, más o menos. Ese era el tipo de estratificación o de triaje que podíamos hacer. Por eso, cuando entrábamos en el Osabide Global, normalmente suele poner pues, neumonía, reagudización asmática. No poníamos eso, lo que poníamos era el inicio de la clínica, la sospecha y el riesgo, para que nosotros supiéramos pues, quién estaba más grave y quién no. En cuanto a los derechos, hemos ido ajustándonos según el momento. Toda visita que hemos empezado a permitir es con ayuda del servicio de preventiva. Ellos nos guían un poco la manera de cómo hacer las visitas, intentar minimizar el riesgo que puedan tener los familiares a la hora de visitarlos. Más o menos el protocolo es conjunto en todo el hospital, pero claro, la visita de la UBI no es la misma que la visita de la planta. Protocolizado, escrito como tal, no. Lo que estamos es viendo más o menos día a día lo que podemos hacer o cómo lo podemos mejorar, vamos.